Stephen King es el escritor más prolífico y exitoso del mundo. Ha escrito a lo largo de su vida más de 60 novelas, además de relatos cortos, novelas cortas y libros de no ficción. Entre las novelas tenemos, por ejemplo, Carrie, El misterio de Salem Slot, El resplandor, La zona muerta, Danza macabra, La torre oscura, Las cuatro estaciones, Christine, Cementerio de animales, Tommyknockers, La niebla, y también ha escrito la archiconocida It. 1500 páginas de libro. Y muchos os diréis, ¿cómo es capaz este hombre de escribir una novela por año? No tengo ni idea, ¿no? Que sí, que lo sé, hombre, que sí. Bueno, más o menos sé cómo lo puede hacer. Aunque la verdad es que el tío es capaz de escribir mucho más que una novela al año. Hasta hubo una época en la que también escribía bajo el seudónimo Richard Bachman, lo cual también le trajo muchos problemas. El tío tuvo tanta sorna que fue capaz de crear un reto entre él mismo, Stephen King, y él mismo, Richard Bachman, para demostrar que eran dos escritores completamente diferentes. Con los mismos puntos en concreto que debía tener la novela, que ya habían establecido, escribieron dos novelas diferentes. El tío fue capaz de escribir como Richard Bachman una misma novela y también la escribió como Stephen King, con dos estilos totalmente opuestos. Una barbaridad. Pero bueno, como he dicho, Stephen King es uno de los autores más prolíficos de la historia de la literatura. Por cierto, quedaros hasta el final del vídeo, porque al final os voy a dar las dos grandes claves de Stephen King para escribir. Si tuviera que decir en qué se basa Stephen King para escribir o cuál es su manera de escribir, de dónde saca sus historias, podría dar dos claves. Primera, sus miedos, y segunda, su vida. Se puede decir que muchas de sus obras son autobiográficas y tratan de momentos puntuales de su vida. Por ejemplo, en la novela El resplandor, Jack Torrance, su protagonista en la película interpretado por Jack Nicholson, era un alcohólico. Coincidió o no coincidió en la época en la que Stephen King comenzó a beber demasiado. Otro caso es El cementerio de animales, Cementerio de mascotas, como era el título original, en la que lo escribió en el preciso momento en el que uno de sus hijos tuvo un accidente y se habían mudado a una casa en la que casualmente había un cementerio de animales. A partir de ahí comenzó a investigar y resulta que ese cementerio era un cementerio indio o algo así, y de ahí sacó la idea de una historia en la que el protagonista sufre la pérdida de su hijo y se ve tentado a enterrarlo en ese cementerio para que resucitara. Y por otro lado, los miedos. Stephen King en cada entrevista dice que tiene miedo a muchísimas cosas. Entonces, cada cosa que ha escrito ha estado muy relacionado con alguno de sus miedos. Es una manera como de exorcizarlos, ¿no? Pero bueno, metiéndonos un poco en cómo escribe Stephen King, hay que decir que primero Stephen King lee una barbaridad. Pasa tanto tiempo leyendo al día como escribiendo, y escribe bastante. Otra de las claves de la escritura de Stephen King es que principalmente escribe para él, ya sea porque escribe sobre él mismo, encubierto en algunos personajes, o porque habla de sus miedos. Escribe lo que a él le gusta. Al final, con el tiempo se ha convertido en un estilo en el que le gusta a muchísima gente alrededor del mundo. Otra cosa, le encanta meter niños en historias de terror. La verdad es que es bastante inquietante que en sucesos macabros o truculentos o paranormales, o de fantasmas o de payasos, siempre haya niños por en medio. Otro de los temas de los que le encanta escribir Stephen King es sobre la autodestrucción o destrucción de relaciones. Volvemos al resplandor. No deja de ser un personaje que se va autodestruyendo y destruye la relación con su mujer, con su hijo. Después, no imita a nadie. Él crea su propio estilo. De hecho, antes de publicar su primera novela, la publicación por excelencia que fue Carrie, él ya tenía su propio estilo. Él había escrito un montón de novelas, un montón de historias, había vendido para revistas y tenía ya un estilo muy propio. Con el tiempo, como ya he dicho, a la gente le acabó gustando ese estilo. Y una cosa muy importante, que además explica en su libro Mientras escribo, que os dejo el enlace por aquí. Nunca sabe cómo van a acabar. Así como a muchos escritores, muchísimos de éxito, les gusta estructurar sus historias, incluso saber cómo van a acabar, para llevar las tramas y subtramas a donde ellos quieren,
Él no. A lo mejor es que su talento es tan grande que no necesita planificar nada. Él tiene una idea, se pone a escribir y la va desarrollando y poquito a poquito le va saliendo todo. Y luego, hablando un poquito de cuál es su manera de ponerse a escribir, hay que decir que él se marca unas pautas muy concretas. De hecho, él se marca escribir 2000 palabras por día. Él se sienta cada mañana, que es su hora de trabajar, y luego ya se organiza el día con la familia o para hacer otras actividades. Pero se guarda unas horas, entre 3, 4, 5 horas para escribir cada mañana. 2000 palabras. Y por supuesto también se establece una duración media para sacar un primer borrador, que son 3 meses. ¿Esto qué te está diciendo? Que tiene una constancia férrea en lo que hace. De hecho, yo lo he demostrado e invito a todos a que hagáis lo mismo. Sacad cada día 1500 o 2000 palabras. Y en más o menos un mes y medio o 2 meses podréis tener una novela. Otra de las cosas que él hace siempre es aislarse del mundo cuando tiene que escribir. Él tiene en su despacho una mesita con ahora su ordenador, antes tenía su máquina de escribir, en la que se aísla por completo. De hecho, se pone música, Guns N' Roses o AC/DC, y se pone allí a escribir sus 3, 4, 5 horas cada día a trabajar. Sabe que es un sitio que nadie le va a molestar. Y después, al acabar cada novela, lo que hace es dejar lo que solemos llamar una novela en barbecho. Es decir, dejamos al acabar un manuscrito, lo dejamos durante un tiempo. En este caso, Stephen King suele tardar unas 6 u 8 semanas en volver a retomar ese manuscrito y empezar a revisarlo. En sus revisiones, normalmente lo que hace él es cortar. Quita material, normalmente un 10% de lo que ha escrito acaba fuera. Él dice algo que yo, por ejemplo, no comparto, y es que quita las partes que más le gustan. La explicación es muy sencilla. Normalmente cuando escribimos, si algo nos gusta mucho, nos extendemos, nos alargamos. Esto luego para el lector puede ser un poco tedioso, porque lo que a nosotros nos parece fascinante, al lector a lo mejor no se lo parece tanto y al final se aburre. Mi consejo es que si algo os gusta, lo acortéis. No lo eliminéis, lo acortéis o sinteticéis de una manera en la que sea muy ágil. Y ahora sí, los 2 secretos que os he prometido al principio. El primero de todos es que ya escribáis un guión o una novela. Hay algo que tiene que ser imprescindible, que es fundamental. ¿Cuántas veces cogéis un libro y no os llama la atención? ¿No os gusta? ¿No tiene ritmo? ¿Carece de interés? Para Stephen King y otros cientos de miles de escritores, entre los cuales yo me incluyo, las primeras páginas son lo más importante. Es donde conseguimos enganchar al lector, que no pueda dejar de leer lo que hemos escrito. En un guión para cine suele hacerse de una manera similar. Un lector de guiones de una productora normalmente le da la oportunidad a las 10 primeras páginas de un guión. Si esas 10 páginas considera que son buenas, continúa hasta la página 30, que es cuando suele venir un primer punto de giro. Si esas primeras 30 páginas le han gustado, probablemente se acabe el guión. Si no, acabará descartado. Lo mismo que si empezamos nosotros una novela. Tiene que engancharnos, tiene que llamarnos la atención, tenemos que saber qué le pasa al protagonista o cómo va a acabar la historia. Y el otro gran secreto es que Stephen King escribió durante años y años, hasta que empezó a escribir Carrie. Escribió los 3 primeros capítulos y no le acababan de llenar. Cogió aquel principio de manuscrito y lo tiró a la basura, a un cubo de basura que tenía en su autocaravana, porque no vivía en una casa, vivía en una autocaravana. Era pobre, vivía junto a su mujer, Tabitha, y cobraba una miseria, tenía un trabajo de mierda. Pero él escribía y escribía. Entonces su mujer cogió aquel manuscrito, empezó a leerlo y le encantó. Se lo dio a Stephen y le dijo: tienes que acabar esta historia. Al final le hizo caso a Tabitha y acabó Carrie. Lo acabó llevando a Doubleday, la editorial más grande que había en Estados Unidos en ese momento, y se lo compraron. Ni más ni menos que por $400.000 en los años 70. Imaginaros lo que sería eso ahora. Stephen King trabajó y trabajó en lo que más le gustaba. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque creía en él. Si pensáis que os vais a poner a escribir, sacar una novela y que se convierta en bestseller, olvidaos. No penséis en que vais a hacer una gran obra
para petarlo y para conseguir mucho dinero y muchos contratos editoriales. No, tenéis que escribir para vosotros y creer en lo que estáis haciendo. Puede que no sea con la primera, ni con la segunda, ni con la 10ª, pero en algún momento escribiréis algo que le guste a alguien y quizá suene la flauta y os contraten en una editorial. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dame un like. Y si te apetece escribir una novela o un libro de cualquier tipo, tienes que hacer lo que más te guste y escribir lo que más te guste y ser perseverante y constante y marcarte unas rutinas y escribir, escribir y escribir.